Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a CNN Dinero. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Xavier Serviá. Si le parece, comenzamos. Los demócratas ganan un escaño en la elección especial del Senado en Alabama y los republicanos quedan con una mayoría de apenas 51 a 49 votos en la Cámara Alta. ¿Cómo afectará esta situación a la agenda política y legislativa del presidente Donald Trump? Lo analizamos. Este martes el demócrata Doug Jones se impuso al republicano Roy Moore en las elecciones especiales de Alabama. El candidato del presidente Donald Trump enfrenta acusaciones de supuesto acoso sexual. El triunfo del demócrata hace que la diferencia en la Cámara Alta a favor de los republicanos se reduzca a 51 votos contra 49, una diferencia bastante breve. El presidente ahora deberá contar con un Senado muy disciplinado si es que quiere avanzar en su agenda política y legislativa. Y para poner en contexto este y otros temas, vamos a conversar con Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute, que me acompaña desde Washington. Juan Carlos, ¿qué tal? Gusto de saludarte y gracias por acompañarnos. El triunfo de Jones para algunos analistas, buenas noches, es un llamado de atención al presidente, una derrota para el asesor de Moore, el ultraderechista Steve Bannon, y deja al Senado con una mayoría un poco más frágil a favor de los republicanos. ¿Qué podría pasar con la agenda política y legislativa del presidente Trump, comenzando por la reforma tributaria y terminando en los próximos 9 meses del próximo año, que van a ser, bueno, meses preelectorales? La reforma tributaria muy probablemente se apruebe la próxima semana. Jones no va a ser juramentado hasta la primera semana de enero. Por lo tanto, es inminente, diría yo, de que la reforma tributaria va a ser aprobada. Lo que sí está en juego entonces es a partir del próximo año, exactamente en qué va a consistir la agenda del presidente Trump. Ya hemos visto, por ejemplo, que derogar Obamacare no pudo conseguir los votos en el Senado, puesto que hubo 3 senadores republicanos que se les rebelaron en su momento. Esto reduce la capacidad de poder pasar una reforma a que solo un senador se le pueda revelar, ya que el vicepresidente Mike Pence puede quebrar un empate en el cuerpo del Senado. Así que muy probablemente muchas de las reformas que se especulaban que tenían que ver nuevamente con derogar Obamacare, que todavía sigue pendiente para los republicanos, reformas a programas como Medicare y Medicaid, food stamps, ¿verdad? Estampillas alimentarias y demás, esos que se venía especulando que los republicanos le podrían entrar, que esos son temas que desde hace mucho tiempo están en la agenda republicana, muy probablemente van a quedar pendientes. Tú lo decías, es probable que esta reforma se apruebe la próxima semana, me refiero a la reforma tributaria. El presidente, te lo decía anteriormente, le quedan aproximadamente unos 9 meses para legislar antes de que comience la campaña por las elecciones legislativas del año 2018, que se van a celebrar en noviembre próximo. El presidente tiene que hacer reformas que le van a ser complicadas de aprobar, entre ellas, por ejemplo, la migratoria. Tiene conflictos internacionales, desafíos comerciales como el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y un año en el que tiene que mostrar resultados de gobernabilidad antes de las elecciones legislativas del próximo año. ¿Cómo lees lo que se viene para el gobierno en los próximos meses? Habrá que ver qué tanto, cómo vota el nuevo senador por Alabama. Recordamos que Alabama es un estado sumamente republicano. El presidente Trump lo había ganado por más de 20 puntos porcentuales. Y recordemos que Jones ha sido electo para terminar el periodo constitucional que era de Jeff Sessions, que expira en el 2020. Es decir, Jones va a tener que enfrentar reelección en un estado sumamente conservador en el 2020. Así que es posible que Jones tal vez se alíe con los republicanos en algunos temas que pueden ser importantes para la agenda del presidente Trump. Ahora sí, bien es cierto, esta reforma tributaria no es poca cosa. Si el presidente quiere decirle al electorado, presentarse ante el electorado diciendo, mira, he logrado grandes cosas en este primer año de mandato, el poner un juez en la Corte Suprema de Justicia y una reforma tributaria, la primera en 30 años, creo que sería un récord bastante decente para él.
Ahora bien, otros temas como por supuesto el tema del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en donde la especulación es la posibilidad de que Estados Unidos se retire del mismo, que va creciendo, cada vez crecen las voces alarmistas en ese sentido. Y también se puede hablar un poco de infraestructura. Recordemos que ese fue uno de los grandes temas de campaña del presidente. Es un tema en donde hay algún consenso con el Partido Demócrata y puede ser que ante esta nueva realidad legislativa el presidente Trump vaya a tratar de resucitar su paquete de inversión en infraestructura con tal de tener un logro más o un proyecto más que presentar al electorado de cara a las elecciones legislativas del 2018. Obviamente ampliar su oferta electoral de cara a esas elecciones. Ahora bien, hablando de la reforma tributaria y acuerdo bicameral por esa reforma, que ha sido rechazada por la opinión pública según varios sondeos, incluidos el de CNN, el ciudadano a pie la entiende bastante poco. Se rebajan los tributos a la gran empresa de 35 a 20, 21% y al ciudadano de a pie también. Pero lo que se deja de recaudar se espera que se obtenga en el crecimiento del país, que vendría de las utilidades que se van a reinvertir a partir de las ganancias de las empresas. ¿Se puede garantizar ese crecimiento y hay posibilidades que ese aumento de dinero en el mercado traiga inflación, Juan Carlos? De fijo sí va a generar crecimiento. Estamos hablando de un recorte impositivo enorme, bárbaro para las empresas, del 35%, y recordemos que si se les añaden los impuestos estatales, en algunos casos eso llegaba hasta 39%, a un 21%. Hubiera sido mejor si se hubieran quedado con el 20% original que fue aprobado en ambas cámaras, pero en este acuerdo bicameral se establece el 21% y esto lo que va a hacer es incentivar en el mediano plazo, y tenemos que guardar aquí las perspectivas, en el mediano plazo lo que va a fomentar es la inversión, que las empresas estadounidenses inviertan más en Estados Unidos, generen más puestos de trabajo aquí en Estados Unidos y que por lo tanto eso genere mejores salarios, y así es como mucha gente se va a ver beneficiada por reforma tributaria. No se va a ver beneficiada tanto por la reducción en las tasas de impuestos individuales, sino por el crecimiento económico, los efectos virtuosos que va a tener sobre la economía. No va a generar inflación. La inflación es un fenómeno monetario. Cuando la masa monetaria crece a una velocidad más rápido que el crecimiento de la economía, esa es la labor de la Reserva Federal, mantener entonces las expectativas de inflación bajo control, y ha venido haciendo un trabajo bastante decente en los últimos años en ese sentido. Y hablando de la Reserva Federal, hay que consignar que hoy día ha subido las tasas de interés entre el 1.25 y un 50%. ¿Qué efecto crees que esta alza va a tener para la economía y también para América Latina? Me queda apenas un minuto, Juan Carlos. Sí, precisamente eso es el trabajo que te está haciendo la Fed para controlar las perspectivas de inflación, para evitar que la economía se recaliente, en cuanto ha venido aumentando muchísimo el empleo en Estados Unidos, y por lo tanto la Reserva Federal teme de que esto vaya a generar inflación en un futuro cercano. Así que ha venido haciendo este trabajo de aumentar las tasas que han estado históricamente bajas, y creo que es importante que volvamos a tiempos normales en donde las tasas de interés andan por el 3-4%. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Cato Institute desde Washington, D.C. Nosotros cuando